El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Causai. Conversando la vida. Un programa del Semillero de Investigación, Enseñanza de la Biología y la Diversidad Cultural. Bienvenidos. Bienvenidos a Causai, espacio radial liderado por la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional. En esta emisión iniciamos un ciclo especial que estará dialogando sobre los sentidos del libro Biogeopedagogías descolonizadoras del sur, el cuidado de la tierra, vida al centro, el cual relaciona debates sobre el giro biocéntrico en educación desde las pedagogías del buen vivir y del buen morir para el cuidado de la vida, y otros debates en relación al territorio, las infancias, la defensa y la reciprocidad con la madre tierra. En la dirección del programa para esta misión estaremos acompañados de la profesora Patricia Medina Melgarejo, el profesor Marco Tulio Peña Trujillo y quien les habla, Lorena González Hurtado, del Grupo de Investigación, Enseñanza de la Biología y Diversidad Cultural de la UPN. Como les decía, en la codirección va a estar la profesora Patricia Medina Melgarejo. Ella viene de la Ciudad de México, formada en la Universidad Pedagógica Nacional Ajusco y Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctora en Pedagogía por la UNAM y en Antropología por la ENA. Maestra en Ciencias con especialidad en Educación por el DIES Investad. Licenciada en Pedagogía por la UNAM, es parte del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2000 y desarrolla líneas de investigación en corporalidad, experiencia, alteridad, subjetivación y memorias políticas. Actualmente ella se encuentra liderando un proyecto sobre aproximaciones epistémico-descolonizadoras del cuidado de la vida en teoría social y pedagógica, mediaciones para la formación profesional educativa. Qué bueno estar con nuestros invitados y por supuesto con nuestra audiencia de Causai en esta nuestra misión número 220 titulada Vínculos Otros entre Pedagogía y Cuidado de la Vida, Territorios e Infancia. Profesora Patricia Medina, bienvenida a Causai y gracias por aceptar esta invitación como codirectora de este ciclo de misiones. Hola, querida audiencia de Causai. Estamos aquí de veras con la alegría y la compartencia desde el corazón para hacer compartencia en diálogo de esta emisión que si bien tiene la intención de compartirles el libro Biopedagogías descolonizadoras del sur, el cuidado de la tierra, vida al centro. Este texto está hecho artesanalmente, tejido de distintas voces y quienes nos acompañan hoy han sido tejedoras de este trabajo. Y además, esta audiencia de Causai, que es un programa en diálogo, es la posibilidad de hacer esta compartencia y también desde donde hablan nuestras autoras, autores y cómo estamos intentando colaborar más allá de esta idea solamente de un giro biocéntrico y su vínculo con la pedagogía, a trascenderlo a propuestas, a prácticas específicas descolonizadoras. Para ello, en este primer programa, se encuentran con nosotros los siguientes invitados. Rafael González es un compañero profesor de Geografía e Historia, venezolano, refugiado. Actualmente se encuentra en Brasil, visitante en la Universidad Federal de Juiz de Fora, en los programas de Historia y Educación, y es miembro del grupo de pesquisa y estudios en Geografía de las Infancias. Al mismo tiempo,
Él es, de hecho, doctor en educación y profesor de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL Venezuela y la Universidad de Carabobo en Venezuela. Tenemos también al profesor Bruno Baronet, sociólogo y profesor universitario, originario del medio rural del oeste de Francia, educador y formador de profesionales de la educación y profesionales de la investigación, doctor en ciencias por el Colmex y por la Universidad de París, y tiene diversos estudios de postdoctorado. Actualmente es profesor investigador de la Universidad Veracruzana en Jalapa, Veracruz, México. Nuestros invitados son compañeros realmente comprometidos con la labor de ir construyendo este camino y que compartimos precisamente, y no quiero dejar al margen, el agradecimiento al Grupo de Investigación Enseñanza de la Biología y Diversidad Cultural, liderado por la doctora Norma Constanza Castaño y un equipo hermosísimo, nuestra conductora del programa, Lorena González, Diana Pacheco, y nuestra hermana maestra colibrí, Lady Marcela Bravo Osorio, que está siempre entre nosotros y es la impulsora de este programa. Muchas gracias y seguimos como es costumbre en Causay. Profesora Patricia, muchas gracias por este recorrido a los invitados que vamos a tener en esta conversación. Y como bien sabemos, como es costumbre en Causay, la idea es que nuestros invitados compartan a la audiencia, para ir sintonizándonos en esta emisión, un activador de palabras que nos evoquen su sentir en relación con el diálogo que nos convoca en esta emisión 220. De esta manera damos entrada a nuestra sección Evocaciones. Evocaciones. Muy bien, querida audiencia de Causay, conversando sobre la vida en la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Esta frase, una frase, un saludo, una presentación en esta sección de vocaciones, querido profesor Rafael. Saludos desde Brasil, desde la hermosa ciudad de Juiz de Fora, en Minas Gerais. Es un placer y una honra estar aquí compartiendo este espacio con personas que aman, con personas que luchan, sanan, trabajan, educan y, bueno, hacen investigación en esas complejas singularidades que enunciamos como América Latina. Me gustaría comenzar esta parte de las evocaciones con un texto, una reflexión del profe Yader López, que es el coordinador del grupo de pesquisa del cual participo, el grupo de investigación y estudios en geografías de las infancias, y dice del siguiente modo: por eso, al hablar de geografía nos referimos a las niñas y niños. Hablar de infancia se torna imposible fuera de esas dimensiones, una vez que las niñas y niños no están en el espacio, no están en el territorio, no están en el lugar ni en el paisaje. Ellas son el espacio, ellas son el territorio, ellas son el lugar y el paisaje. Y por ser productoras de la cultura y de la geografía, enriquecen nuestra condición humana. Gracias, profesor Rafael. Profesor Bruno Baroni. ¿Qué tal? Un saludo desde los capitales de Jalapa y Coatepec, Veracruz, en el Golfo de México. Un placer estar en sintonía aquí en este hermoso programa de radiofónico. La palabra que me evoca hoy en la mañana es la palabra de la resistencia. Esta resistencia es que une a 400 millones de personas de los pueblos originarios a través del globo, y a otros muchos cientos de millones de personas cómplices
de sus luchas por la vida alrededor del planeta. Y entre estos compañeros, estas compañeras que luchan por el territorio y la vida, pues están las niñas y los niños, las niñeces, que de cierta forma, como se refiere el sociólogo Bernard Laire, de cierta forma son nuestros iguales, pero viven en otro mundo, ¿no? Un mundo seguramente que nos puede inspirar a nosotros, sus adultos, tan egocéntricos, y para, yo creo que uniendo las luchas sociales, ambientales y radicales de los pueblos varios del mundo, esta resistencia tomará nuevas caras, ¿no? Caras de esperanza, y entonces pues les deseo a todas y a todos lo mejor en estas resistencias. Muchas gracias, qué gusto de hacer compartencia, y precisamente estas evocaciones nos llaman a plantearnos que somos territorios, las infancias son territorios, las resistencias y los otros mundos posibles se están construyendo en el presente, no solamente es un horizonte, y esta convergencia que he estado últimamente trabajando fuertemente de la idea de humus de humanidad, como la raíz de la palabra humanidad es humus, y humus es tierra. Somos tierra. Y lo que tenemos ahí como un horizonte pedagógico fundamental es recuperar ese vínculo central con la madre tierra, porque somos tierra. Profe Patricia, querido profesor Rafael y profesor Bruno, es muy grato escuchar sus evocaciones porque pues nos hacen tejer e hilar el camino que viene en esta conversación en relación pues a las apuestas que cada uno de ustedes han desarrollado en función también a esos sentidos que los convoca en relación a ese libro de biogeopedagogías descolonizadoras del sur, el cuidado de la tierra, vida al centro. De esta manera damos entrada a nuestra sección Provocación. Provocaciones. Para iniciar esta conversación y conocer sobre los debates del cuidado de la vida alrededor de los sentidos del libro Biogeopedagogías descolonizadoras del sur, cuidado de la tierra, vida al centro, el cual nos hace pensar más allá de un giro epistémico, sino también en sanar y cuidar nuevos vínculos de reciprocidad con la naturaleza, madre tierra, como lo decía la profe Patricia, somos tierra, somos humus, así como esos vínculos otros entre pedagogía y cuidado de la vida, territorios e infancias. Cada uno de nuestros invitados, empezando por el profesor Rafael, nos va a hacer una breve descripción del lugar de accionar de esta práctica y formación y desde cuáles comunidades se encuentran construyendo este ejercicio pues para tejer estas experiencias, metodologías y por supuesto reflexiones, y en qué momento empiezan a tejer este proceso de colectividad. De esta manera, profesor Rafael, te escuchamos. Gracias, Lorena, por la pregunta. Y bueno, nosotros en el grupo voy a hablar a partir de un colectivo, mi voz será colectiva, como finalmente se constituye la vida a varias voces. Entonces voy a hablar a partir de esa experiencia de formación, de trabajo, de accionar, de construcción colectiva que estamos impulsando en el GRUPEGI, que es el grupo de pesquisa, grupo de investigación y estudios en la geografía de las infancias, como lo señalé inicialmente. Bueno, nosotros participamos de la construcción de varios espacios de formación, de transformación con varias comunidades. En el municipio de Juiz de Fora, Minas Gerais,
que está localizado en Brasil. El trabajo del Grupo EGI incluye, por ejemplo, la comunidad quilombola de El Payol. Tenemos un trabajo, una relación muy íntima, muy cercana con comunidades quilombolas aquí de Brasil, con escuelas, con instituciones escolares que matriculan población migrante y refugiada, población en situación de movilidad humana, migración forzada en particular. Y bueno, hemos construido una red de aprendizaje, de intercambio con el municipio, con el Estado, con el municipio, Juiz de Fora, con el Estado, con Minas Gerais, con los profesores. Un proceso de formación permanente, de encuentro, de intercambio, de apoyo con los profesores, con los estudiantes, con las familias. Esa red tiene allí varias voces, varios actores, varios territorios que nos ayudan a encontrarnos, pensar, reflexionar, sentirnos en común. Entonces, bueno, creo que la idea de red ayuda allí a figurar un poco esos cuerpos, esas voluntades, esas sensibilidades, a partir de la cual se ensambla el trabajo del Grupo EGI, que claramente tiene un fuerte vínculo con la universidad, porque somos una instancia de la Universidad Federal de Juiz de Fora, pero nuestro transitar se afirma mucho más en los territorios extracampus, ¿no? No creemos en esa idea de quedarse cerrados en el campus, todo por lo contrario. Entonces, bueno, el Grupo EGI, que es un grupo liderado por el profesor Janer Moreira López, y que se articula con profesionales como la profesora Marisol de Melo, que es una profesora de la Universidad Federal Fluminense, entre otros tantos miembros, ¿no? Tanto de Brasil como de otros lugares del mundo. Apostamos por fortalecer los estudios en ese campo que es el de la geografía de la infancia, y con ello estamos atravesados por toda una serie de temáticas, por perspectivas de trabajo, de investigación, que incluyen el cuidado. Esa palabra, más que una palabra, ese verbo, ese sentir, ese referente, el cuidado para nosotros es importante, fundamental. De hecho, uno de los proyectos que realizamos precisamente se llama Morar en el Mundo, Vivir en el Mundo, Geografía de los Cuidados. Pero así como el cuidado, estamos atravesados por la morosidad espacial, los mapas vivenciales, las autorías infantiles, la orfandad espacial, la literatura infantil. Ese es como el campo temático, ¿no? Que articula diversas experiencias que tienen lugar en el Grupo EGI. Entonces, bueno, aunque somos de Juiz de Fora, aunque Juiz de Fora se puede apreciar, y la universidad se puede apreciar como una suerte de epicentro en ese movimiento que anima a tantos profesionales, comunidades e instituciones, es una red extensa, claramente es una red extensa que resulta difícil de marcar, ¿no? Profe Rafael, es interesante escuchar pues las relaciones que ustedes como grupo han tejido en relación a esos territorios extracampo, como nos comentabas, y la potencia de la palabra cuidado, que más allá de ser la palabra en sí, pues es la vivencia misma del verbo, del sentir, ese referente que pues se está guiando los estudios en relación a esas geografías de los cuidados, de morar en el mundo, de estar atravesados también pues por ese territorio, o esos territorios que tampoco, que están como huérfanos, ¿no? Porque pues eso es lo que también nos vas allí comentando. Asimismo, teniendo en cuenta pues estos vínculos, pedagogía y cuidado de la vida, vamos a escuchar al profesor Bruno Baronet en relación pues también a ese lugar, esa descripción en donde acciona su práctica y formación, cómo se viene tejiendo ese proceso de colectividad, y desde cuáles comunidades se encuentra también construyendo esos vínculos otros, y otras formas de concebir y de experienciar los territorios. Muchas gracias, Lorena, por esta pregunta que es importante que nos hagamos todos y todas quienes nos formamos en investigación. Yo creo que mi práctica tiene que ver con esta ética de la solidaridad y el acompañamiento. Creo que son valores que adquirí en mi tierna infancia, en las organizaciones de juventud, de las cuales formé parte en el oeste de Francia, donde la cuestión de trabajar desde lo colectivo para construir proyectos para el medio rural, que está en crisis demográfica, en crisis económica, por lo menos.
allá en mi terruño de origen, han sido pues pilares para luego configurar una metodología de investigación-acción, activist research, investigación militante, y no sobre los sujetos, sino en asociación con. A veces jóvenes estudiantes que quieren empezar a trabajar en investigación proponen trabajar sobre un grupo o sobre un objeto. Y pienso que es un error metodológico. Debemos de trabajar para, con, desde, ¿no? Desde ahí, pues he construido un recorrido de 30 años de trabajo en las comunidades del sur, en especial del sur de México, y más particularmente en Chiapas. Yo como joven inquieto, europeo, militante universitario contra la privatización de la educación y la mercantilización de los saberes, pues me llamó mucho la atención cuando tenía como 20 años, me llamó mucho la atención el llamado, la interpelación zapatista de construir un mundo donde quepan muchos mundos, de entrar en sociedad, en un mundo donde somos iguales porque somos diferentes, ¿no? La palabra zapatista, pero también el accionar de los pueblos rebeldes de raíz maya, quien de cierta manera son una fuente de inspiración más allá de lo político, sino también en lo científico, en lo artístico. Y en un momento, si tenemos un momento más, podemos hablar justamente del papel de los pueblos organizados como los zapatistas en el sur de Chiapas, en el florecimiento de las ciencias y de las artes en beneficio de la vida, ¿no? Y desde las escuelas autónomas que ellos desde hace 30 años ahora están impulsando con todas sus dificultades. Y ellos, los zapatistas son muy críticos hacia su propia acción, ¿no? Pues ahí están mis maestros, los pueblos en lucha. Muchas gracias. Es un gusto también, profesor, escuchar pues esta compartencia, como dice la propia Patricia, en relación a esa estética de la solidaridad, del acompañamiento, procesos metodológicos de la investigación-acción, donde pues el objetivo también es trabajar para, con y desde, no como si no hiciéramos parte de este ejercicio de investigación o de las colectividades que ustedes también van desarrollando como profesores, investigadores, y que pues hacen parte también de esos ejercicios comunitarios. Profesora Patricia, de esta manera, pues para que también relaciones algunos comentarios escuchados también del grupo de esta mesa de trabajo. Sí, son aportes importantes, relevantes, porque luego uno utiliza la muletilla interesante, y no, aquí es importante, emergente, de emergencia social y de relevancia, territorios e infancias, y cómo trabajar estas formas de vínculo entre humanos y no humanos y otros seres en los territorios. Esa pregunta está ahí, ¿no? Porque podemos plantearnos territorios, infancias, pero nuevamente desde una visión antropocéntrica, ¿no? Entonces, ¿qué giro están dando a esta relación? Y la idea de red, ¿no? Que sería estas ontologías relacionales también, ahí están emergiendo en la discusión. Y lo rural, necesitamos urgentemente, es de veras una emergencia lo rural. En Colombia, por ejemplo, están cerrando las escuelas básicas en el medio rural. Cuidado,
cuidado con lo que está ocurriendo frente a la ruralidad y la perspectiva que se tiene en términos de estos desplazamientos forzados, y los territorios quedan desprotegidos, ¿no? Y para el uso del capital, ¿no? Y como lo dice también el profesor Bruno, la investigación en horizontalidad, la investigación militante, rompiendo estas ideas de objeto, de estudio, sujeto con occidente, ¿no? O sea, sino somos sujetos y sujetas en estas relaciones red para la construcción ya de la reconocimiento, por un lado, de estos otros mundos que son los no humanos, este Zoe que discute de una manera muy bella la doctora Norma Constanza Castaño, que invitamos a leer su libro, ¿no? De la polisemia del concepto de vida, y estos otros mundos posibles que necesitamos, por un lado, reconocer y otros impulsar, desarrollar, comprender, ¿no? Son ideas relevantes para nuestro programa. Muchas gracias. De acuerdo, profe Patricia, con las diferentes perspectivas en términos de la relevancia y la importancia de ir tejiendo esos vínculos otros entre pedagogía y cuidado de la vida, ¿no? Reforzando con mayor énfasis pues la importancia de esos territorios, ¿sí? Y también pues las infancias, como lo nombra también el profesor Rafael, que nos va a comentar un poco más al respecto. Vamos a dar entrada entonces a nuestra sección Tejiéndonos. Tejiéndonos en Causay. Estamos en nuestra última sección del programa, dialogando con los profesores Rafael González, Bruno Baronet y en la especial codirección la profesora Patricia Medina Melgarejo, que nos vienen contando a través del tejido de la palabra esas acciones investigativas en diversos territorios de América Latina, como lo es Brasil, como lo es México, Sur de México, Ciudad de México, y pues otras experiencias en diversos territorios en relación a esos vínculos otros entre pedagogía y cuidado de la vida, territorios e infancias. Con el fin de continuar escuchando esas conexiones y sus reflexiones en función a esos principales resultados y retos que han encontrado en sus experiencias de investigación y acompañamiento en los territorios, nuestros invitados van a responder a la siguiente pregunta. Vamos a empezar con el profesor Bruno. ¿Cuáles son esos aportes y reflexiones desde su ejercicio de co-creación sobre pedagogías del buen vivir y del buen morir para el cuidado de la vida? Profesor Bruno. Y desde los territorios en rebeldía del sureste mexicano y todos los otros pueblos que están inspirados en este accionar, el movimiento zapatista de raíz maya ha situado en los últimos años a las artes y a las ciencias como pilares de profundos cambios de sociedad y de cultura. El zapatismo ha convocado a militantes, intelectuales, artistas, a encuentros internacionales para compartir reflexiones críticas, obras científicas, artísticas y también sueños y esperanzas en torno a prácticas artísticas, científicas con conciencia crítica anticapitalista. Este impulso del movimiento zapatista responde a la urgencia, creo, de imaginar y construir otros mundos posibles mediante nuevos paradigmas, como es el de la construcción de una pedagogía del buen vivir, una pedagogía de la vida, que oriente la formación docente hacia un pensamiento más enraizado en nuestra madre tierra. Se trata entonces de dar nuevas palabras, resemantizar el mundo a través de la inspiración de una educación artística, una educación científica de carácter humanista, descolonizador,
histórico, biocéntrico, que pone la vida al centro, y profundamente vinculado con los comunes, la lucha por los comunes, ¿no? El cuidado del cuerpo-territorio y las redes de apoyo mutuo. Si me permiten una cita de responsables zapatistas en torno a estas experiencias. Los compartes son como una especie de festivales artístico-culturales que incluyen música, canto, danza, teatro, cine, pintura, bordado, escultura en madera, etc. Participan indígenas zapatistas y artistas invitados de México y de otros países. STLN 2022. Ahora una cita de una delegada zapatista en la ciudad de Viena durante la travesía por la vida que dieron mujeres zapatistas en 2021 a Europa. Como zapatistas hemos utilizado el arte, porque el arte es una forma de luchar también, porque en el arte podemos expresar lo que pensamos, cómo vivimos y cómo vemos la situación. Pero un arte que tenemos los zapatistas es el arte de pensar cómo nos organizamos y el arte de hacer, de construir la autonomía. Porque eso nadie que nos vino a decir y nadie nos dijo cómo se hace, sino que nosotros mismos lo pensamos. Lo que pensamos lo decimos y lo hacemos. Y también otra forma de arte que nosotros también vemos es el arte de compartir nuestras ideas y lo que hacemos también. Aparte de los compartes de pinturas, de canciones, poemas, eso también lo hacemos. Y eso se organiza pues ya sea con los jóvenes y también con los adultos. Y todo pues de cómo piensan todos, lo que se imagina y lo que se hace. Estas palabras se pasan de comentarios, pero nos recuerdan que tal vez como adultos tenemos algunas responsabilidades y las de hacer florecer más a las ciencias y a las artes, sobre todo en un mundo siempre más peligroso, siempre más racista y xenófobo, siempre más homofóbico, siempre más ecocida, etnocida, terricida, ¿no? Yo quisiera decir biocida también, es decir, que mata la vida. Pienso que las luchas de los sures, como son las luchas de los pueblos indígenas, aportan mucho para poder tejer alianzas de complicidades en defensa de la vida y el territorio. Profe Bruno, un gusto escuchar pues esos aportes y reflexiones que has hecho en diversos territorios desde el proceso que llevas allá en México y pues también desde tus orígenes y tus raíces allá en Francia, ¿no? Porque pues eso también convoca esas posibilidades de otros mundos posibles desde tu experiencia personal y pues profesional, académica e investigativa, por supuesto. Quisiéramos también escuchar entonces al profesor Rafael frente a esos aportes, reflexiones en esos ejercicios de co-creación sobre pedagogías del buen vivir, del buen morir, para el cuidado de la vida, en relación, por supuesto, a tu experiencia con las infancias y los territorios. Sí, Lorena. Claro, pero me gustaría comenzar destacando esa preocupación en común, ese llamado que hace el profe Bruno, ¿no? Para situarse en relación a esas políticas del odio, de la hostilidad, de la violencia desenfrenada que se expande peligrosamente, ¿no? Por nuestro mundo y tiene tantas implicaciones políticas, tiene tantas implicaciones para el sustento de la vida, ¿no? Ese infeliz contexto en el cual se produce la vida, pero que también en una dialéctica de la resistencia nosotros le hacemos frente, nos sentimos interpelados y responsables por luchar ante esa política de la hostilidad. A mí me gusta trabajar mucho con ese concepto de un argentino, Eduardo Domenech, que lo sitúa en el contexto de las migraciones forzadas. Entonces, bueno, ante ello nuestro grupo de investigación, que es el GRUPEI,
viene impulsando toda una agenda de aportes, reflexiones, etcétera, que bueno, conecta con varias dimensiones del quehacer ético, político, pedagógico, ¿no? Por ejemplo, allí en la comunidad del Payol, que estamos desarrollando una experiencia de un atlas, se desarrolló una experiencia de un atlas de la comunidad hasta el año 2013, que fue publicado. Bueno, se ha procurado, el hilo conductor es que se ha procurado contribuir con la lucha ancestral de las comunidades quilombolas en Brasil, a partir de, bueno, los múltiples procesos de resistencia, de preservación de sus saberes y de sus modos de vida, que, como ya señalé, han sido históricamente y contemporáneamente amenazados por varios procesos. En ello, la espacialización de la vida de las niñas, de los niños, de las niñeces, desempeña para nosotros un papel clave, central, ¿no? Pensar en las niñeces es pensar en el juego, es pensar en las formas de cuidado, en la relación con lo sagrado, en los hábitos del comer, del danzar, del trabajar. Inclusive una de las grandes pautas en la comunidad es el derecho a la educación, a la escuela quilombola, una comunidad que dialoga sus procesos pedagógicos y de escolarización desde las propias camadas que traducen el ser quilombola en Brasil. Entonces, bueno, una escuela que esté pensada a partir de allí, una pedagogía que esté pensada a partir de esos referentes fundamentales, es una agenda de lucha. Compartimos una música con la profe Patricia para la radio, también la música de CC. Entonces, bueno, ellas son como un ejemplo claro, ¿no? De cómo surgen, si uno continúa escuchando esa música, cómo emergen en el cantar figuras como Zumbi, por ejemplo, Zumbi de los Palmares, una de las grandes referencias de las luchas quilombolas en Brasil, y con él esas posibilidades de mantener vivo el diálogo intergeneracional que apela a los ancestros y que continúa en una lucha que lo señalaba el propio Bruno, una lucha que es una lucha por la tierra, una lucha por la memoria, una lucha por la vida, una lucha por construir en la comunidad. Entonces, bueno, no es en vano que la palabra clave que emerge en los estudios de la geografía de la infancia sea el cuidado, ¿no? Esa dimensión que está inscrita en nuestra filogénesis. Y bueno, en la medida que los quilombos han sido históricamente amenazados, sea por las relaciones impuestas a lo interno de la sociedad colonial, sea por la expansión de las fronteras agrícolas, de la monocultura, de los procesos sociotécnicos que han hegemonizado la constitución de la sociedad brasilera, se torna fundamental, en ello se resume, cuidar el quilombo, cuidar las infancias, cuidar el territorio, cuidar la comunidad. Entonces, bueno, ese diálogo, vamos a decirlo así, que se constituye entre Zumbi, María José, los miembros de la comunidad, los investigadores, todos nosotros, es un movimiento vital, ¿no? Un movimiento vital porque es la garantía. Construimos en colectivo aquí unos apuntes, voy paseándome por ellos. Es la garantía de la conexión entre la memoria, los saberes, la relación con los más viejos, con las generaciones emergentes. Entonces, bueno, es un diálogo allí que no es apenas intergeneracional, también es un diálogo que se articula de complejos modos, múltiples formas de convivir y del coexistir. Allí en la foto que compartimos es una ilustración de unos niños nadando y jugando ahí en el quilombo, en íntima conexión con el río. Entonces, bueno, decíamos allí, cuando preparábamos los apuntes que íbamos a compartir el día de hoy, que bueno, que así como el río abraza a la comunidad, de ese modo, si el río enferma, si el río está contaminado, si las fuentes que abrazan el correr de la tierra está enfermo, la comunidad está enferma, ¿no? Entonces allí hay otra expresión de esas líneas de conexión. Y ahí recupero rápidamente lo que decía el profe Yader al inicio, ¿no? Con esa frase inicial con la cual comencé, cuando él decía que los niños no están en el territorio, no están en el paisaje, no están en el lugar, no son unidades independientes, aisladas. Ellos son el territorio, ellos son el paisaje, ellos son el lugar, porque bueno, esa conexión indivisible de la vida, ¿no? De todo lo que existe, es esa construcción del todo. Así piensa la geografía de las infancias. Son varias líneas de trabajo, de reflexión, de sensibilidad, de encuentro, que bueno, hacen parte de ese mundo que llamamos la geografía de las infancias y de nuestras preocupaciones que son éticas, que son políticas, que son pedagógicas.
Profesor Rafael, un gusto poder entender esas conexiones que se van dando en el territorio donde tú desarrollas pues tu ejercicio de investigación, práctica y accionar reflexivo en términos o en relación a esas geografías del cuidado. Y pues algo muy importante que te escuché es pues cómo emergen a partir de esos ejercicios artísticos como el cantar, esos otros mundos posibles también de resistencia y de reconocimiento del territorio, especialmente de las infancias que están allí, ¿sí? Entonces, muy bonito, pues también todo el trabajo en relación a lo que ustedes vienen tejiendo y que también hacen conexiones en otros espacios, por supuesto, de Brasil. De esta manera, profesora Patricia, pues como el tiempo es muy corto, pues quisiéramos seguir obviamente construyendo, reflexionando, tejiendo todas estas ideas, pero pues es hora pues de ir organizando y cerrando nuestra mesa de trabajo. Sí, gracias Lorena. Pues solamente queda hacer la compartencia de este libro que nos convoca y vean y han escuchado lo interesante de los planteamientos, los tejidos, las aportaciones desde distintos contextos de nuestra América Latina y de otros sures, como plantea el profesor Bruno. Entonces, un agradecimiento nuevamente al Grupo de Investigación de Enseñanza de la Biología por esta invitación y compartencia y hacer posible la compartencia, y a nuestros invitados, pues solamente de veras una frase de despedida, porque hemos por este momento concluido la emisión, y invitarlos a las próximas emisiones que tenemos, que seguiremos discutiendo ya desde otros colectivos de compañeras, compañeros que han estado construyendo la posibilidad de tejer el libro de biogeopedagogías. Profesor Bruno, ¿con qué cierra? Una frase, un minuto. Pues cierro con un saludo fraterno y un mensaje de ánimo también a quienes son artistas, quienes son científicos, quienes son artesanos, haciendo obras nuevas, originales, quienes hacen todo por sí mismo, do it yourself, hazlo tú mismo. Es decir, esta manera de no depender de otras autoridades o poderes económicos y hacer por nosotros mismos lo que otros no serían capaces de ofrecernos, ¿no? Es decir, desarrollar la autogestión, la autonomía, a través de la autodeterminación, y también construir nuestros propios medios que sean libres, y pues hacer comunicación educativa y comunicación libre, porque me parece que es la comunicación que surge en defensa de la vida. Muchas gracias. Gracias, profesor Bruno. Muchas gracias. Profesor Rafael. También, yo agradezco y creo, y bueno, termino pensando que lo importante es que continuemos juntos, que continuemos amando, que continuemos luchando, que continuemos cuidando de ese humus que es el hilo que atraviesa la vida y a partir del cual se constituye la vida. Entonces ese es el mensaje de una geografía atenta a los cuidados. Básicamente es eso. Gracias por la oportunidad y espero que tengamos otros espacios, otros paisajes para seguir encontrándonos. Un abrazo grande desde Brasil. Gracias, gracias. Lorena, muchísimas gracias.
Muchas gracias a nuestros invitados, el profesor Bruno, profesor Rafael, nuestra codirectora y acompañante en este ejercicio de conversación, la profesora Patricia Medina Melgarejo. Agradecemos a la sintonía de la audiencia de CAUSAI, Conversando la Vida, programa radial de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional en Colombia. Agradecemos al Semillero de Investigación, Enseñanza de la Biología y Diversidad Cultural y a las diversas experiencias significativas en procura por la defensa y cuidado de la vida desde sus diversas manifestaciones. Por supuesto, agradecemos al equipo de producción del programa, en la dirección María Alejandro Sepúlveda Castaño, en producción sonora Yolanda Barrantes y Diana Torres, en comunicaciones Laura Chávez y en el máster Mario Alfonso Enrique Romero. Los invitamos a seguir conectados con CAUSAI, Conversando la Vida en la Facultad de Ciencia y Tecnología, los lunes a las 11 de la mañana, con repetición los jueves a las 6 de la tarde por la Pedagógica Radio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, CAUSAI Conversando la Vida, y en el Instagram de Pedagógica Radio. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.